Hola a todos, aquí nuevamente en Aprendo en Casa. En esta oportunidad con quinto de secundaria vamos a trabajar la actividad número 10, experiencia 8. ¿De qué trata? Determinamos las emisiones de dióxido de carbono equivalente. Bien, aquí vamos a trabajar con sistema de ecuaciones. Esto es la primera parte. Comencemos. Bien, como siempre, nuestro saludo característico. Hola, en la actividad anterior planteamos, dice, nuestra posición frente a la contaminación, ¿no? En festividades de fin de año y otras actividades de nuestra comunidad. Bueno, vamos ahora a desarrollar justamente lo que es la importancia de la huella de carbono. Así que pasamos a la siguiente para leer el contenido de esta actividad. Bien, aquí nos dice que leamos la siguiente información y en este caso subrayemos los datos importantes, ¿no? Los datos que son bastante importantes dentro del texto que se plantea. Huella de carbono. Dice, el cuidado del ambiente es una de las principales preocupaciones en la sociedad actual y por ello se generan nuevas normativas y nuevos términos técnicos que se deberían definir correctamente. La huella de carbono, la cual se expresa en unidades de carbono equivalente, esta es la notación, es uno de estos nuevos términos que cada vez está más presente en nuestra actividad. Se trata de un indicador ambiental clave, pues refleja los gases emitidos por un individuo o empresa. Estos gases que se acumulan en la atmósfera son los que producen el efecto invernadero. En síntesis, se puede definir la huella de carbono como el impacto que deja la actividad humana sobre el ambiente, es decir, es la marca ambiental que genera una persona, producto u organización sobre el planeta debido a sus acciones diarias totalizadas según parámetros de emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, GI, liberados a la atmósfera. El cálculo de la huella de carbono permitirá, además de obtener el dato en sí mismo, reflexionar sobre los puntos donde hay que actuar para reducir las emisiones. Bien, acá nos han hecho en este caso una información sobre qué es la huella de carbono, para qué nos puede servir y hay que subrayar las partes importantes que vamos a utilizar dentro de la actividad que vamos a efectuar. A ver, empecemos. Nos plantean acá una situación, la número 1. Ahora dice, calculemos la cantidad de emisión de dióxido de carbono que se genera al preparar los alimentos para la festividad de fin de año. Si se tiene la información, por un lado, de que la cantidad de emisiones de dióxido de carbono o el carbono equivalente producidas por la quema de kilogramo de leña, de 1 kilogramo de leña, o sea, al quemar este kilogramo de leña, dice, es igual a 0,03 kilogramos más el doble de la cantidad de carbono equivalente producidos por el consumo eléctrico de 1 kWh. Y por otro lado, dice la diferencia entre la cantidad de carbono equivalente que genera al quemar leña ahora, vamos a quemar leña, eso genera este carbono equivalente, y el carbono equivalente que se genera por el consumo de energía es de 0,44 kilogramos. ¿Cuál es la cantidad de emisiones de carbono equivalente que se produce al cocinar alimentos con 1 kWh de consumo eléctrico? ¿Y cuál es la cantidad, hay dos preguntas, de emisiones de carbono equivalente que se produce al cocinar los mismos alimentos en 1 kilogramo de leña? Entonces acá me tratan, primero hay que comprender el problema. Se trata aquí de realizar o preparar los alimentos de fin de año, pero van justamente a prepararlo de dos maneras, ¿no? La cocción lo van a hacer de dos maneras. Plantean eso. Una es mediante la utilización de leña, 1 kilogramo de leña, ahí van a cocinar los alimentos. Y la otra es ahora analizar la cocción de esos alimentos, pero ahora ya no con leña, sino hacerlo mediante un consumo eléctrico. O sea, en un momento van a utilizar, ¿no?, una cocina eléctrica, entonces van a hacer justamente en eso y por cada consumo eléctrico de 1 kW me dan la información que se requiere. Entonces aquí se va justamente a preparar mediante 1 kilogramo de leña, así lo vamos a realizar la cocción utilizando 1 kilogramo de leña, o tal vez utilizando justamente 1 kWh de consumo eléctrico. Entonces lo que queremos saber es qué emisiones de carbono equivalente tiene cada uno de estos casos, ¿no? Cocinar con el kilowatt-hora de consumo eléctrico o cocinar con 1 kilogramo de leña. Eso es lo que quiero averiguar. ¿Cuál es la cantidad de emisiones de carbono equivalente? Bien, entendido el problema, todavía no hemos visto los números, solamente entendí de qué se trata. Ahora vamos a
plantear lo siguiente. Comprendemos la situación. Acá va a ser ya más específico. Dice, respondemos las siguientes preguntas. Letra A. ¿Qué significa la huella de carbono? Tenemos que decir su significado. ¿Qué es esto? Ya para ello lo he redactado así. Es una forma de medir, ¿no?, cuantificar y generar un indicador de impacto. O sea, esta huella de carbono es justamente eso, ¿no? Es un tipo de indicador. ¿Y qué indica? El impacto dice que una actividad o proceso realizado en forma directa o indirecta, ¿no? Entonces es el impacto que justamente se genera por esta actividad o proceso que ha realizado en forma directa o indirecta por una persona u organización, ¿no? A veces dicen persona o empresa. Dice, tiene sobre el cambio climático. Entonces, lo que realiza una persona, sus actividades, o lo que realiza una fábrica, empresa, sus actividades, producen justamente una influencia sobre el cambio climático. Ahora, esa influencia, algunos tienen una mayor influencia, otras menos. Entonces, eso lo que se ha tratado es de medirlo. Y para medir justamente eso se realiza mediante la llamada huella de carbono. Por eso este va a ser una forma de medir, ¿no? Un indicador que va a decirte qué tanto impacta justamente lo que realizan las actividades, la persona o la organización sobre el cambio climático. Queremos medir ese impacto que está justamente presentándose. Eso es la llamada huella de carbono. Letra B. Dice, ¿en qué unidades se mide? Bueno, la huella de carbono se va a medir, en este caso, aquí lo he puesto, se mide en unidades de carbono equivalente, el llamado dióxido de carbono equivalente. Así lo vamos a medir en este caso. La huella de carbono lo medimos en carbono equivalente. Este es el llamado dióxido de carbono equivalente. Así se le denomina. Es la formulita del dióxido. Fórmula química. Fórmula química. Entonces, esas son las unidades con el cual se mide. Bien, pasamos al siguiente. Vamos a ver ahora la letra C. Dice, ¿qué significa cantidad de carbono equivalente? Bueno, lo he puesto así. Esta cantidad, en este caso el carbono equivalente, representa, dice, a los gases de efecto invernadero distintos del dióxido de carbono. O sea, dentro de las actividades que realizan, ¿no?, personas o empresas, generan un gas que no necesariamente es el dióxido de carbono, ¿no? Entonces generan gases que tienen efecto invernadero, pero no es el dióxido de carbono. Hay otros, aparte del dióxido que también es generado, hay otros gases también que se han generado que tienen efecto invernadero. Entonces, estos gases que son distintos al dióxido de carbono, lo que se hace es convertirlos justamente a su valor de dióxido de carbono equivalente. Por eso le llaman así, dióxido de carbono equivalente. O sea, es otro gas, ¿no?, de efecto invernadero, pero queremos tenerlo un equivalente en términos justamente del dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, ese equivalente justo se le denomina carbono equivalente. Para esto, aquí te planteo cómo lo obtiene. Para esto se multiplica, dice, la masa del gas en cuestión, o sea, esa masa del gas de efecto invernadero distinto al dióxido de carbono, ese otro se multiplica, dice, por su potencial de calentamiento global. Entonces, cuando haga esa multiplicación vas a encontrar su equivalente, pero ahora expresado en dióxido de carbono, que solamente le dicen carbono equivalente, ¿no? Ya se sabe que es dióxido, le dicen carbono equivalente nada más. Entonces, eso es para que todos los gases que usted, de efecto invernadero que usted pueda, en este caso, detectar, todos los convierten en función del carbono equivalente. Para eso me sirve. Así que la cantidad de carbono equivalente justamente sirve para eso, para que todos los gases se puedan representar, pero en términos del carbono. Pero le dicen equivalente porque eso es justamente las mismas condiciones que se están realizando o encontrando. Bien, pasemos a la letra D. ¿Qué datos nos proporciona la situación? Ya, entonces tenemos que ver simplemente la información que nos han dado en el texto, ¿no? Y bueno, viendo el texto nuevamente podemos observar, ¿no?, ¿qué información se tiene? Se tiene, por ejemplo, la cantidad de emisiones del carbono equivalente que se ha producido por la quema de 1 kilogramo de leña. Te dicen cuánto es, ese es uno de los datos. O sea, por quemar 1 kilogramo de leña te dice qué cantidad de emisión de carbono equivalente se tiene. Te dan acá condiciones, ¿no?, más el doble de la cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, acá está toda la información que me está dando en la situación que estamos analizando, ¿no? Te dan la relación de los carbonos equivalentes por la quema de leña y por el consumo eléctrico de kilowatt hora. Eso es lo que me manifiestan dentro de la información. Bien, letra E.
Dice, ¿qué nos piden hallar las preguntas en la situación? Entonces vamos a ver las preguntas y podemos observar que lo que nos piden es la cantidad de emisiones de carbono equivalente que se produce al cocinar alimentos en 1 kWh, ¿no?, de consumo eléctrico. Y luego nos piden también la cantidad de carbono equivalente, pero producido ahora por utilizar 1 kilogramo de leña. Entonces nos piden dos cosas, ¿no? En ambos casos son lo que me piden es las emisiones de carbono equivalente. ¿Qué cantidad de carbono equivalente van a emitir por utilizar o por hacer 1 kWh de consumo eléctrico? Y también analizarlo cuando utilizas 1 kilogramo de leña. Entonces esos dos son los que te piden, dos preguntas en sí. Bien, veamos ahora el siguiente. Transformamos ahora los datos a expresiones algebraicas. ¿En qué consiste esto? Y ahora esto vamos a hacerlo así, mire. La primera letra dice represente con una letra las variables identificadas. Siempre eso es lo primero que hay que realizar, ¿no? Definir quiénes van a ser las variables, quiénes son mis incógnitas. Entonces vamos a definir eso. Para ello aquí planteamos lo siguiente. Para sacar quiénes son las variables, eso generalmente se realiza o se localiza en la parte donde te están dando o te están pidiendo que calcular o me están haciendo la pregunta en sí. Hay partes del problema en el cual te hacen un pedido, hallar tal cosa. Entonces ahí determinas tú quién va a ser mi variable o incógnita. O si no ves eso, tú lo vas a encontrar en la parte de la pregunta. Donde están haciendo la pregunta, ahí también vas a encontrar generalmente a tu variable o incógnita. En este caso, en la pregunta encontré lo siguiente, ¿no? Que me pedían la cantidad de emisiones de carbono, ¿no? La cantidad de emisiones de carbono equivalente, pero que se produce al cocinar alimentos con 1 kWh de consumo eléctrico. Esa era la primera pregunta. Entonces yo voy a asignar las letras como variables en el orden como me lo han preguntado, porque eso también usted puede variarlo, ¿no? Eso es de acuerdo a la apreciación de cada uno. De un momento vas a ver otros solucionarios donde las letras lo han puesto al revés. Yo lo voy a considerar en el orden como me menciona el problema. Entonces, en la primera pregunta, justamente te piden eso. ¿Qué cantidad, dice, de emisiones de carbono equivalentes se produce al cocinar alimentos en 1 kWh de consumo eléctrico? Esa es la primera pregunta. Por lo tanto, respetando ese orden, yo a eso le he llamado X. Así lo voy a representar. Entonces, cuando yo vea esta cantidad, se refiere al X. Y la segunda pregunta hacen lo mismo, pero ahora dice con los alimentos, cocinar los alimentos, pero con 1 kilogramo de leña. El X es cuando utilizan 1 kW de consumo eléctrico. En cambio, el segundo es cuando utilizan 1 kilogramo de leña. Eso lo he llamado Y. Estas van a ser mis variables o incógnitas de la situación. Entonces, el X, ¿qué significa? Cantidad de carbono equivalente, pero por utilizar consumo eléctrico, por el consumo eléctrico. Y esta es cantidad de carbono equivalente, pero por usar leña. ¿De acuerdo? Eso es lo que he definido como mis variables. Lo he tomado en el orden que me está manifestando el ejercicio, en ese orden que han hecho la pregunta. Yo he respetado el orden, pero usted puede cambiarlo, no hay problema. Siguiente letra dice, ¿todos tus compañeros habrán asignado la misma letra o las variables? Justifica tu respuesta. Bueno, aquí lo he redactado y he escrito lo siguiente. Al asignar letras a las variables, comúnmente se utiliza las últimas letras del alfabeto. O sea, cuando usted asigne variables incógnitas, es algo ya casi convencional en el cual usted debe utilizar las últimas letras del alfabeto como las incógnitas, ¿no? El X, Y, Z, W. Esas son las letras clásicas que se utilizan como incógnitas. Pero eso es, como le dije, algo convencional, no es algo estricto y definido, nada por el estilo. Por lo tanto, si usted desea, puede definirlo de otra manera. Entonces aquí justamente he colocado, ¿no? Pero a las variables se le puede asignar cualquier letra, sino que recomendando que se especifique el significado de cada una de ellas. Eso sí es importante. Yo le asigno cualquier letra que desee, pero siempre especifico qué significa esa letra, a qué representa la letra. Pero como le dije aquí, yo he respetado, y la mayoría siempre lo va a hacer, que mis incógnitas o variables sean las últimas letras del alfabeto, X, Y, Z y cualquier otra letra que se pueda continuar. Bien, entonces ese sería la justificación, ¿no? E inclusive en el orden, ¿ah? En el orden también se puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, usted va a encontrar un momento algunos que van a dar el X a la segunda y el Y a la primera. Esas son consideraciones que cada uno que define lo toma en el momento. Eso depende. Así que yo lo he tomado en el orden como me preguntaron. Así fue como lo elegí. Bien, siguiente. A ver, pasamos al siguiente, letra C.
Dice, escribe la expresión algebraica que representa los enunciados de la tabla. Para ello, considera las letras que elegiste para representar las variables. Entonces, quiere que consideres las letras que elegí para representar las variables. Bien, acá están entonces los enunciados y quiere ahora que lo represente con lenguaje algebraico. Para ello necesito recordar mis variables quiénes eran. Entonces recuerdo mi variable y aquí está lo que ya noté anteriormente. El X, lo que significa, y el Y, su significado. Ahora esto voy a utilizarlo para interpretar estos textos. En el texto solamente tienes que tú localizar palabritas, partes de él que simplemente se representan por letras o símbolos de operaciones. Entonces simplemente hay que leer partes de él y vas a ver cómo se estructura. Es como si le cambiaras el lenguaje nada más, ¿no? Sus equivalentes. Mira, vamos a plantearlo así. Atento, atento, mire. Vamos a leer acá, dice. La cantidad de emisiones de carbono equivalente producidas por la quema de 1 kilogramo de leña. Hasta ahí nada más voy a leer, mira, todo esto, mira. Esa nada más, mira, lo he marcado para que veas. Cantidad de emisiones de carbono equivalente producidos por 1 kilogramo que has quemado de leña. Ahora yo te pregunto, eso me parece familiar. Eso de ahí, mira, cantidad de emisiones de carbono equivalente producidos al cocinar, pero con 1 kilogramo de leña. Eso es justo lo que yo he denominado la letra Y. Entonces, todo esto que marqué lo puedo representar por la letra Y. En vez de decir la cantidad, etcétera, hasta leña, todo eso para mí es Y. ¿Por qué, profesor? Acá está. Yo el Y lo he definido de esa manera, ¿ves? Es la cantidad de emisiones de carbono equivalente por el uso de la leña. Y acá justamente habla eso. Entonces, esto que está aquí pintadito es el Y. Ahora, luego de él dice, es igual. Así que esta palabrita creo que es recontra claro. Esta palabra que dice es igual. ¿Qué representa matemáticamente? Las dos rayitas que significan igual, pues. Luego dice, es igual a 0,03 kilogramos. Es igual a ese valor, 0,03. Aquí lo voy a poner. Pero ahí no queda porque luego dice más. Bueno, el más también usted lo conoce, esta crucecita. Más. ¿Más quién? La pregunta es ¿más quién? ¿Más qué? A ver, ¿qué le voy a agregar ahí? Dice el doble de la cantidad de carbono equivalente producido por el consumo eléctrico. Consumo eléctrico, me acuerdo. Acá está. El carbono equivalente por consumo eléctrico se llama X. Profesor, acá X. No, no, no. Acá dice el doble de esta cantidad. Entonces, si la cantidad se llama X, acá dice el doble de esa cantidad. O sea, sería el doble del X. ¿Y cómo pongo doble de X? 2 por X. Esa es la forma de poner el doble de la cantidad X. Bien, ya está y mira todo el texto lo he traducido a este lenguaje algebraico. Ahora sí, borramos esto. Ya está. Bien, ahora de la misma manera atacamos el otro enunciado. En este enunciado dice, ya la diferencia, si yo te digo, a ver, quiero la diferencia entre el 8 y el 5. Tú me dices diferencia entre 8 y 5, lo restas pues. La diferencia matemáticamente se refiere a una resta. Entonces esta diferencia es una resta, una rayita. Mira, ahí está la rayita de resta, diferencia. Ahora usted dirá, ¿la diferencia entre quiénes? ¿Entre quiénes voy a hacer? Acá lo dice. Entre la cantidad de emisiones de carbono equivalente que genera al quemar leña. Cantidad de emisiones, pero con la quema de leña. Entonces vamos a decir, ¿entre quién? El de leña. ¿El de leña quién era? Y. Entonces la diferencia es con la quema de leña, que hemos llamado Y. ¿Con quién? ¿Con quién? Dices. Aquí ya lo dice. Y el carbono equivalente que se genera por el consumo de energía. O sea, el consumo de energía se supone, en este caso, el consumo eléctrico, ¿no? Entonces hay que restar por la cantidad de emisiones de carbono equivalente, pero el de consumo eléctrico es este, de consumo de energía, o sea, el X. ¿Y eso cuánto debe de salir? ¿Ves? Entonces acá le ponemos el X. Todo eso significa X. Dice es. Esa palabrita es significa el igual. Entonces aquí le pongo el igual. ¿Es qué? 0,44. Entonces es igual a 0,64. 44, 0,44. Ya está entonces la expresión planteada. ¿Ve? Ya he traducido todo el texto aquí, en lenguaje algebraico. Ahora sí, borramos. Ya está. Esa sería la traducción en lenguaje algebraico. ¿Ve? No es complicado, es cuestión de detectar palabra por palabra qué significado tiene o qué letra lo representa. Y con ello construyo fácilmente las ecuaciones.
Bien, ya tenemos entonces esta parte terminada. Vamos a la siguiente hoja. Y ahora dice, tomemos en cuenta qué. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Bien, dice, un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones en la que una es lineal con dos, en la que cada una es lineal, dice, con dos o más incógnitas. Por ejemplo, le plantean este sistema. ¿Ve? Una solución de un sistema de ecuaciones lineales es la asignación de valores a las incógnitas, o sea, darle valores a estas letritas X, Y, que al ser reemplazadas en cada una de las ecuaciones, las igualdades son ciertas. O sea, esos numeritos tú los colocas acá y esta igualdad debe ser correcta, o sea, debe salir 24, acá debe salir 56. A eso se refiere con deben ser ciertas. Resolver un sistema significa hallar todas las soluciones del sistema, o sea, hallar las letritas. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces me está diciendo que un sistema es un grupo, conjunto, de dos o más ecuaciones. Acá, por ejemplo, tenemos dos ecuaciones, pero pueden tener tres, cuatro, cinco, bastantes. Por ser bastantes juntadas se le llama sistema de ecuaciones. Ahora, lineales le denominan porque el exponente del X es, o del Y, cualquiera de las incógnitas, debe ser solo uno. Mira, el X tiene exponente 1 que no se escribe, el Y también, y así en el otro cumple la condición. Eso es un sistema lineal por tener ese exponente, 1. Profesor, y si tuviera exponente 2, eso se llaman sistemas de grado superior. Eso no estamos estudiando. Acá le hablan de lineales, así que el exponente debe ser 1, grado 1. Eso es lo que debemos de observar. Bien, esto de acá, cuando usted resuelva, la idea es encontrar los valores de las incógnitas. Y las soluciones son siempre no un valor, sino son, por ejemplo, acá si dos incógnitas son en parejas, pares ordenados. Si fueran tres incógnitas son en ternas. Así que un grupito de numeritos va a ser el que cumple el sistema. Y entonces ya tenemos cómo es un sistema lineal a qué se refiere. Bien, me dice, continuamos. Letra E. Expresa el sistema de ecuaciones que representa la situación anterior. O sea, quiere que escriba las ecuaciones que he completado en el cuadro anterior, eso que he descifrado en el lenguaje algebraico, eso quiere que escriba aquí y lo voy a colocar. Solamente copiar esas ecuaciones. Una de ellas me había salido y igual a 0,03 más 2x y la otra era y menos x igual a 0,04. Esas son las ecuaciones que yo he determinado según la definición de mis variables. O sea, de acuerdo a cómo yo defina mis variables, salen mis ecuaciones. ¿Por qué le digo eso? Porque puede ser que usted defina de otra manera sus variables, entonces le van a salir ecuaciones aparentemente distintas a las mías. Así que no se vaya a sorprender si usted dice, uy, yo veo otras ecuaciones. Es que eso seguramente es por la definición de variables. O sea, para la otra ecuación diferente a la mía, tal vez el X tiene otro significado, distinto a lo que yo he puesto acá. Así que no se vaya a sorprender eso. Para mí, estos son mis ecuaciones. Bien, le doy nombre a cada uno, ecuación 1, ecuación 2. Bien, ya tenemos las ecuaciones expresadas. Ahora, ¿qué me dice? Dice, ahora leeremos el texto métodos de resolución de sistema de ecuaciones lineales. En este documento encontrarás en la sección recursos de mi aprendizaje. Hay que irnos para ahí. Situaciones resueltas con diversos métodos de resolución de sistema de ecuaciones. Entonces, en este momento, lo que seguramente nos van a pedir posteriormente es que resolvamos el sistema. Pero para ello nos están diciendo, primero hay que ver los métodos de resolución. Vamos entonces a los recursos para mi aprendizaje. Entonces nos desplazamos a recursos de mi aprendizaje y ahí vamos a ver los métodos que existen para resolver este problema. Bien, nos trasladamos y llegamos acá a los recursos. Métodos de resolución de sistema de ecuaciones lineales. Bien, recordemos que, primer método. En realidad acá hay bastantes métodos. En esta parte de recursos solamente están mencionando a tres de ellos. Pero en realidad hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más. Uno de ellos que mencionan acá es el método de sustitución. Hay otro que es el método de la igualdad. También hay un método así. Otro método, en este caso, de eliminación o reducción, le dicen que también vamos a ver ahora. Hay otro método, por ejemplo, un método matricial, le dicen, que ya es, en este caso, estudiado ya a nivel universitario, ¿no? Utilizan matrices para resolverlo. También existe otro con determinantes, le dicen la regla de Kramer. Entonces hay diversos métodos para resolver sistemas lineales. Nosotros solamente vamos a ver tres de ellos. Le he comentado más
por cultura general, ¿no? En matemática. Le he comentado los diversos métodos que hay. Y a uno de ellos, el que vamos a empezar con el estudio, es el método de sustitución. Bien, este título es el correcto porque en su actividad ahí han puesto otro nombre que no corresponde al contenido que aparece. Así que el título se han equivocado ahí. El método es de sustitución y en el contenido lo vas a observar cuando lo leas, que ese es el que corresponde. Dice, en el método de sustitución empezamos con una ecuación de sistema de ecuaciones lineales de dos variables y despejamos una incógnita en términos de la otra incógnita. El recuadro siguiente describe el procedimiento. Y entonces acá te están tratando de decir en qué va a consistir este criterio. El procedimiento que ellos han planteado es así. Pasos para este método de sustitución. Primer paso dice, despejar una incógnita. Escojo una ecuación y despeje una incógnita en términos de la otra. O sea, despejo una letra, en otras palabras. Segundo paso dice sustituir. Sustituya la expresión hallada en el paso anterior en la otra ecuación para obtener una ecuación con una sola incógnita. O sea, lo que has despejado, reemplázalo para que encuentres una ecuación con una letra nada más. Y la cual debe ser despejada. Tercero, dice, calcula la segunda incógnita. En la expresión hallada en el paso 1, sustituya el valor hallado en el paso 2 para calcular la incógnita restante. Ahora usted dirá, a ver, profesor, no comprendo bien. Esto se entiende mucho más en un ejercicio, en un ejemplo que vamos a ver en este momento. Y aparte de ello voy a mencionar algunos pasos que podrías agregarle acá, ¿no? Y ideas de por qué tengo que hacer uno o tal paso, ¿no? Y en este caso, ¿y cómo? Por ejemplo, acá dice escoger una ecuación. Usted se puede preguntar, ¿que escojo cualquiera? ¿Cualquier ecuación puede ser? ¿O hay algún criterio para elegir una adecuada? Aquí dice despeje una incógnita. ¿Cualquiera lo hago? ¿O habrá una incógnita mejor que la otra para despejar? Ya todas estas dudas que vamos a tener, vamos justamente a ver cómo sería la forma del análisis para poder resolver un problema con este método. Bien, pasemos entonces a la siguiente hoja. Situación 1 sería así. Una familia integrada por 8 personas decide juntar sus ahorros para invertirlos en un negocio de helados. Entonces, 8 personas son los integrantes de la familia, van a juntar sus ahorros para poder, en este caso, invertirlos en un negocio. Dice, considerando que el costo de inversión fue de 502 soles, ese es el costo de inversión, y que a cada adulto invirtió 74 soles y cada niño 44. La pregunta es, ¿cuántos niños y adultos formarán la familia? Eso es lo que queremos determinar. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es esto, a ver, los pasos a seguir. Fíjense, vamos a construir el sistema porque no hay nada acá, no tengo ninguna ecuación, todo es en forma textual. Así que el primer paso para construir todo sistema o cualquier ecuación que desees es definir las variables del problema, o sea, asignarle letras a las expresiones que yo crea conveniente. Ahora, la primera pregunta es, pero sí, ¿cómo hago eso? Ese es un gran problema a veces para el estudiante, ¿no? No saber cómo definir la variable. Entonces, te hago recordar lo que te comenté hace un rato. Cuando tú desees definir la variable, tienes que buscar dentro del texto del problema aquella parte donde me estén haciendo el pedido, algo me pide en el ejercicio, y si no encuentras el pedido directo, algo me preguntan en el ejercicio. Entonces, eso es lo primero que hay que determinar, dónde está esa parte, ahí generalmente vas a localizar a quién debo de asignarle la variable. Entonces, el problema, repito, ¿de qué trata? Son personas que van a armar un negocio, hacen una inversión y cada uno ha aportado una cierta cantidad para dicha inversión. Y lo que queremos saber es cuántos niños y adultos hay en ese grupo familiar. Bien, entonces comenzamos a definir la variable. Entonces voy y digo, acá hay una pregunta al final. Dice, ¿cuántos niños y adultos conforman la familia? Y aquí está clarísimo lo que me están pidiendo. Quieren saber cuántos niños, o sea, cantidad de niños, cantidad de adultos, o sea, número de niños, número de adultos que forman la familia. Entonces, eso es lo que me piden, el número de niños y el número de adultos. Entonces, voy a definir a ellos como variable. Entonces, decimos inmediatamente, número de adultos le voy a llamar X, número de niños le voy a llamar Y. Ese va a ser entonces la definición que voy a plantear. Bien, entonces he definido mis variables, ¿ves? Y esto es necesario anotarlo. A veces algunos no anotan esto. Ahora, ¿cuál es el problema de no anotarlo? Al final vamos a ver cuál puede ser el problema de no escribir estas definiciones de las variables.
y simplemente utilizar letras sin saber qué significan. Esto es importantísimo. Bueno, luego de haber definido variables, ahora vamos a construir las ecuaciones de acuerdo al texto. Entonces empezamos. La situación nos proporciona los siguientes datos. Uno de ellos es el número de integrantes de la familia. Dice que son 8 personas. Número de integrantes de la familia es 8 personas. También nos están proporcionando la inversión. Costo de inversión también me dicen que es 502. Acá está, ¿ve? El dato. Costo de inversión 502. Luego me están dando el aporte que ha hecho cada uno. ¿Qué inversión ha hecho cada uno de los adultos? Cada adulto invirtió 74 soles. Y también me dice cuánto fue el de los niños. Cada niño invirtió 44 soles. Y a todo esto que he anotado es todos los valores que están dentro del texto. Simplemente los he jalado acá y los he indicado ya de manera mucho más precisa, ¿no? Cada uno de los datos. Ahora vamos a ver cómo construyó los sistemas, las ecuaciones. Entonces primero empezamos acá. La situación nos presenta que el número de integrantes de la familia es 8. Ya, eso voy a usarlo. Ahora, mira cómo. Si el número de integrantes de la familia es 8, esos 8 integrantes está conformado por dos grupos. ¿Quiénes son? El grupo de niños y el grupo de adultos. Esos dos grupos juntos son los 8 familiares. Entonces, por ese motivo voy a decir así. El número de adultos que hay en ese grupo más el número de niños que hay en ese grupo debe dar el total de familiares. Debe ser igual al número de integrantes de la familia. Así que el total de familiares, o sea, el total de integrantes de la familia, es simplemente la suma del número de adultos más número de niños. Tú miras a la familia, hay un grupo de niños, un grupo de adultos. La suma de esos dos grupos es el total de integrantes. ¿Ve? Eso es lo que estoy escribiendo textualmente. Ahora voy a colocar sus representaciones algebraicas, en lenguaje algebraico. El número de adultos lo he llamado yo X. Entonces, en vez de poner este cuadro donde dice número de adultos, le voy a poner la letra X. Más esto sería número de niños, le he llamado Y. Y es igual número de integrantes, yo sé que eso es 8. Entonces esto va a quedar X, esto es y esto es 8. X más Y más 8. ¿Ve? X más Y igual a 8. Eso es lo que va a quedar. Entonces ya tengo fabricada una ecuación. ¿Ves? Esto que he escrito acá es la forma como usted lo tiene que ver mentalmente. No tienes que imaginarte y pensarlo de esa manera. Y por eso tú vas a ver que los solucionarios directo colocan esto. X más Y igual a 8. Y a veces uno no entiende de dónde salió eso. ¿Por qué sumaron? El razonamiento es el, ¿no? Que la suma de estos dos grupos debe dar el total de integrantes. Y cada uno de ellos ahora lo represento en forma algebraica, ¿ve? Lenguaje algebraico. Bien, ya tengo la primera ecuación, ahora vamos por la búsqueda de la segunda. La segunda es con respecto al costo de inversión. Entonces voy a decir acá, también conocemos el total de dinero que se ha invertido en la compra de helados, o sea, el costo de inversión, eso es lo que conozco, que es 502 soles. Ahora usted dirá, ¿y eso cómo lo voy a utilizar? Ya, el costo de inversión, este es el total, 502 es el total. Eso se compone ¿por qué? Ese total es un dinero que se ha logrado, pero con aportes de dos grupos. ¿Quiénes? Un grupo son los adultos, han hecho su aporte, y otro grupo son los niños, que también han puesto dinero. Y la suma de ambos es lo que sale 502 soles. Entonces puedo plantearlo así. La inversión para los adultos, ahí está la inversión para los adultos, más la inversión que ha hecho los niños, eso debe ser igual al costo total de inversión. ¿Ve? Este es el costo total de inversión. Entonces, la inversión que corresponde para los adultos con la inversión para los niños es el costo total de inversión. Eso es lo que puedo plantear. Ahora, ¿cuánto han invertido los adultos? Los adultos, dice, cada uno ha hecho 74 soles. Un solo adulto es 74 soles. Entonces, si yo te digo dos adultos, será 74 por 2. Si te digo 3 adultos, será 74 por 3. Por eso 5 adultos, 74 por 5. 9 adultos, 74 por 9. Pero usted dirá, profesor, pero son X adultos. Entonces, si es X adultos, será 74 por X. Ese sería el aporte que ha hecho los adultos. Ahora, la inversión que ha hecho los niños. La inversión en este caso de los niños sería igual, parecidísimo la forma del análisis. Cada uno es 44. Entonces, si hay dos niños que van a poner 44, sería 44 por 2. 5 niños, 44 por 5. Y niños sería 44 por Y.
Y el total de inversión ya lo sabes, el total de inversión es 502. Entonces ahí tenemos la ecuación, mira. La inversión de adultos, 74x, más la inversión de niños, 44y, y eso debe ser igual a la inversión total, que es 502. Esta sería la ecuación. Ya tengo la ecuación entonces planteada. ¿Ve? Así de fácil. Tenemos las dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora pasamos al siguiente a ordenar estas dos ecuaciones. Y planteamos ahora esto, ¿no? El sistema de ecuaciones serían las dos que acabo de encontrar. Estas son las que encontré. X más Y8 y esta otra. Los he escrito. Ahora aquí le voy a denominar a cada una ecuación 1, ecuación 2. Ahí están. Estas son las ecuaciones que he construido del texto del problema. Bien, ahora vamos a resolverlo. ¿Cómo resuelvo? En este caso estamos en el método de sustitución. Entonces para ello decimos paso 1. Despejamos y en la ecuación 1. Y ya perfecto, le entiendo despejar y, pero nosotros nos preguntamos al inicio, ¿no? ¿Cómo saber qué ecuación utilizo? ¿Cómo saber qué es lo que despejo? Puede ser cualquiera. Son preguntas que usted va a tener en este caso, ¿no? Entonces lo que usted va a hacer es lo siguiente. Mire. Primero, la ecuación que vas a utilizar en realidad es cualquier ecuación, la que usted quiera. Por eso, ¿qué letra despejo? La que usted quiera. Hay libertad total. Pero la libertad a veces no conviene mucho porque puede ser que me complica ser libre de elegir, elijo algo que no me conviene. Así que libertad total, pero ahora hay que ver cuál me conviene, que es otra cosa. Entonces yo puedo elegir cualquier ecuación, pero tengo que ver cuál me conviene y qué letra me conviene. Entonces para ello voy a hacer lo siguiente. Mire, usted debe de ver lo siguiente. Cuando quieras despejar una de las letras, tienes que fijarte las dos ecuaciones y ver en cuál de ellas te parece más fácil trabajar y la letra que sea más sencilla de despejar. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, si yo veo las dos ecuaciones, comparada entre las dos, creo que esta segunda no me parece nada bonita. Mira, 74, 44, números muy grandes, complicados. En cambio, el otro se ve mucho más sencilla. Entonces, creo que la ecuación a trabajar sería la primera. ¿Ve? Ya elegí mi ecuación. Ahora, ¿qué letra despejo? La letra a despejar veo que es x más y igual a 8. Puede ser el x, solamente pasaría a restar. O puede ser el y, que también solo pasaría a restar el x. Cualquiera de las dos letras está fácil de despejar, ¿ves? Entonces, ¿cuál elijo? Como las dos me parecen sencillas, puede ser cualquiera de ellas. Las dos están casi en la misma forma de despeje. Así que cualquiera de ellas puedo elegir. Pero fijándome en la otra, mira, la otra, el y está con 44, en cambio aquí con 74. Por ese motivo tal vez pueda decir mejor el y porque acá en la otra está acompañado de un número más chiquito. Puede ser una idea de por qué elijo el y. Entonces aquí voy a elegir la primera ecuación porque la veo fácil. Y el y porque también está fácil su despeje. Entonces despejo y en la ecuación 1. Ve, ahí está el motivo por el cual estoy haciendo eso en la ecuación 1. O sea, todo tiene un porqué. No es por hacer. No, tiene un porqué. Entonces voy a despejar el y. Este x pasaría a restar, entonces va a quedar y igual 8 menos x. ¿Ve? Ya lo despejé, mira, qué fácil, ¿ve? En cambio, trata de hacer eso en la ecuación 2, vas a ver que te vas a arrepentir, se complica. Entonces aquí fue fácil. Ahora, el siguiente paso. Dice, sustituimos y, o sea, eso que has despejado, en la segunda ecuación. O sea, lo que tú despejas ahora reemplaza en la otra ecuación que no usaste. En este caso, vas a reemplazar en la segunda porque aún no la he usado. Y despejamos la letra que nos falta, que es el x. Así que esta expresión despejada lo reemplazo en la otra ecuación y despejamos la variable que corresponde. Entonces vamos a ver. Sería aquí, ecuación 2, es esta. Aquí voy a reemplazar. En lugar de esta letra y vas a colocar la expresión que yo despejé. ¿Ve? Por eso al reemplazar a sustituir, ahí nace su nombre, método de sustitución. Bien, entonces vamos a hacer eso. Sería 74x, lo dejo, más 44. Y ahora sí, en lugar del y colocamos 8 menos x. Aquí colocas 8 menos x. Y eso sigue siendo igual a 502. ¿Ve? He reemplazado el y por esta expresión. Eso es lo que me dice la igualdad. Ahora de acá ya hay que efectuar y despejar la letra que aparece, que es el x. Así que aquí va a quedar 74x. Este 44 multiplicará a cada uno. O sea, el 44 multiplica 8. Eso sale 352. 44 ahora multiplica menos x. Eso sale menos 44x. Y eso es igual a 502. Ahora de acá comenzamos a juntar, a agrupar. Las x deben quedar juntas y los números los transponemos.
Así que el 74 y el 44 quedan juntos, ahí está. Y el 352 pasaría a restar al 502, así que esto lo paso para acá. Ya está. Ahora termina de restar 74 menos 44, quedaría 30 por X. Y 502 menos 352 nos sale 150. Ahora yo quiero la incógnita nada más, no con números que lo acompañan, así que este 30 que multiplica lo paso a dividir y quedaría que X es 150 entre 30 y eso sí lo puedes efectuar fácilmente y te va a salir 5. Ya tenemos el valor del X encontrado. Bien, conocido el X, ahora vamos al paso número 3. ¿Cuál es? Ahí está el paso número 3. Dice, sustituimos este valor encontrado, lo vas a sustituir en la ecuación número 1. Pues, ¿y por qué la 1? ¿No puede ser la 2? En realidad sustituyes donde tú quieras, sino que ya te dije, yo tengo libertad total, pero tienes que aprender a elegir el que te convenga, el más adecuado. Entonces, reemplazar esto acá muy problemático, sería 5 por 74, muchos números. Entonces lo que vas a hacer es reemplazar en la primera, que es más fácil. Inclusive, en algunos problemas puedes decir, mejor reemplazo en la nueva que encontré despejando, que sería mucho más rápido todavía. Pero en tu actividad lo han puesto así, en la primera voy a respetar. Pero yo preferiría aquí, que ya está el Y despejado, listo para decir cuánto vale. Pero voy a respetar y voy a reemplazar acá. Entonces decimos la ecuación 1 es esta, ahí vas a colocar el X, que es 5, entonces quedaría 5 más Y igual a 8. El 5 que está sumando pasaría a restar, entonces queda 8 menos 5 al otro lado, y restando sale Y igual a 3. Ese sería entonces el resultado determinado del sistema. Y para esto ahora debemos de recordar qué significaba. Como ya tengo el X y el Y, lo que debo de hacer ahora es recordar qué significan, porque ahí viene el problema. Cuando usted encuentre X y le preguntan, ¿y el X igual a 5? ¿Qué significa ese 5? Usted va a decir el 5. 5 significa, y a veces comentan cualquier cosa, ¿no? Significa la inversión, dice, significa los familiares, contestan diversas respuestas que no son correctas. Para poder contestar bien tienes que recordar qué has definido. Y yo he definido esto está al inicio del problema. Yo dije que el X, ¿qué iba a representar el X? Número de adultos. Entonces, cuando tú encuentres el 5, lo que significa este 5 es que el 5 es el número de adultos, o sea, hay 5 adultos. Y el Y era número de niños. Entonces, si te ha salido 3, es porque en este momento te está diciendo, son 3 niños. ¿Ve? Eso es lo que significa. Por eso la definición de variables al inicio es importante escribirlos, para que cuando tú encuentres las letras, sepas cada letra qué cosa significa y qué cosa representa. Y así puedes redactar tu respuesta y decir correctamente. La familia está compuesta de 5 adultos, porque el X es 5, corresponde a adultos, y el Y era para los niños, que son 3 niños. ¿Ve? Ahí no hay ningún problema. Y ya tienes entonces la respuesta de dicha situación que hemos resuelto. ¿Ve? Esa es la forma de realizarlo. Entonces ya has visto cómo resolver el problema mediante el método de sustitución. Ahora, como un plus te voy a dar también que todas estas cositas se pueden hacer con la calculadora. Entonces, para ello, solamente este es un adicional para que veas, ¿ah? Pero yo voy a seguir haciendo así con las operaciones que corresponde. Vamos a citar e invocar nuestra calculadora. Aquí está. Mira, cuando tú quieras utilizar la calculadora es fácil. Las calculadoras ahora modernas tienen todas esas funciones y muchas más. Lo que vas a hacer inmediatamente es buscar acá donde dice modo, presionas modo para que te salga un menú diverso, en el cual hay bastantes cosas que realizar para estadística, matrices, vectores, un montón de cosas, cambio de base también hace. Yo voy a buscar la que dice ecuaciones, acá está, EQN, eso es ecuaciones, número 5, entonces presionas el número 5 y va a un nuevo menú en el cual te muestra todas las ecuaciones que esta calculadora resuelve. Esta calculadora resuelve, por ejemplo, aquí la 4 dice x cubo, resuelve ecuaciones cúbicas. X cuadrado, ecuaciones cuadráticas, cuando tengas la puedes resolver. Resuelve, por ejemplo, acá un sistema donde la incógnita es X, Y, Z. Sistemas de 3 incógnitas, la puedes resolver fácilmente. Y la número 1 es para sistemas de 2 incógnitas, X, Y, ¿ve? Hay 2 letritas, 2 incógnitas, que es el que estoy estudiando acá, 2 incógnitas. Entonces la número 1 es la que yo estoy buscando. Presionas 1. Ahora te sale este menú en el cual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá tienes que escribir los coeficientes de las ecuaciones. O sea, ¿cómo es eso? Así, mire.
Esta ecuación tiene coeficiente, el x tiene un coeficiente invisible acá que es 1. Ya eso tiene que escribirse acá. Y para ello solamente digitas el número 1 y le pones igual para que ingrese el valor. ¿Ves? Ingresó, mira, 1. Ahora el siguiente es el de y. El de y también es coeficiente 1. Entonces aquí debe decir 1 y la misma manera. Pones el 1 y el igual. El último es lo que está al otro lado de la igualdad, o sea, el 8. Entonces significa que aquí debo de colocar 8, entonces pones 8 y presionas el igual para que el valor ingrese a la calculadora. Y pones 8, ahí está, mira, ¿ves? 8. Ya están los numeritos. 1, 1, 8. Entonces tú dirás, ¿y en la otra qué se hace? Ah, escribes la otra ecuación. O sea, ahí debe aparecer 74, 44, 502. Eso debe estar acá. Entonces empiezo con el primero que es 74. Copia 74 y le pones igual. El siguiente es 44, copias 44. Si tuviera algún signo, con el signo se incluye. Y en el otro lado es 502. 502, 502. Y luego presionas igual para que ingrese. Ahí está, mira, ¿ven? Todos los numeritos que ves son los coeficientes del sistema. Ahora usted dirá, ¿y la solución, profe? Ah, la solución. La solución solamente lo obtienes presionando el igual. Por ejemplo, cuando presione el igual va a salir el valor de una de las incógnitas. Ahí está. Dice, el x vale 5. Mira, x vale 5. ¿Ves? Increíble. Profesor, ¿y el y? Ya, el y, a ver, voy a mover mi calculadora para que lo veas. Para el y simplemente vuelves a presionar otro igual. De nuevo presiónalo. Igual, mira, y igual, ¿cuánto sale? 3. Mira, y igual a 3. Ya está resuelto el sistema de ecuaciones. Y luego ya identificas qué es XY y redactas tu respuesta. ¿Ve qué fácil es usar con la calculadora? Bien, ya hecho eso, entonces ya dejamos la calculadora que se vaya. Ese ha sido un plus para que veas que también se puede hacer mediante eso o tal vez utilizarla para que compruebes tus cálculos matemáticos realizados, ¿no? Compruebas que todo está perfecto. Bien, ahora pasamos al siguiente. Vamos a ver ahora otro método de solución. Son 3 que se va a ver acá. Ya va el primero por sustitución. Ahora este se llama el método por reducción. También le dicen por eliminación. También se plantea de esa manera. Y ahora, ¿en qué consiste esto? Este método dice, para resolver un sistema usando el método de reducción, tratamos de combinar las ecuaciones usando sumas o restas para eliminar una de las incógnitas. O sea, por eso se llama reducir, ¿no? Porque a una de las letras que tú veas vas a tratar de que se elimine, que se vaya de mi problema. Y ahí va a quedar una ecuación simple de resolver. En eso consiste. Pasos a seguir, acá te plantean los pasos que vas a efectuar. ¿Ve? Método de eliminación, ese es su otro nombre, reducción o eliminación. Bien, el primer paso dice ajustar los coeficientes. Diría, ¿cómo ajustarlos? O sea, cambiar los valores de los coeficientes adecuadamente. Para eso dice, multiplique cada ecuación con números apropiados, de modo que el coeficiente de una incógnita de una ecuación sea el negativo del coeficiente de la misma incógnita en la otra ecuación. Ahorita traducimos eso. Segundo paso, dice sumar las ecuaciones. Sume las dos ecuaciones para eliminar una incógnita, la que usted haya elegido, ¿no? Y a continuación despeje la incógnita restante. Y tercer paso, en una de las ecuaciones originales sustituya el valor hallado en el paso 2 y calcule la incógnita restante. Ya, todo esto vamos a traducirlo ahora en este caso. Bien, vamos a ver ahora a la siguiente página. A ver, pasamos entonces a la siguiente página y ahora nos encontramos con la situación 2. Aquí vamos a traducir todo lo que he leído. A veces uno cuando lee el procedimiento no se comprende muy bien, pero cuando comienzas a utilizarlo se entiende mucho mejor. A ver, en la situación 2 dice, Rafaela tiene 27.400 soles entre billetes de 50 y 100. O sea, tiene todo este dinero, está dado en estos billetes. O sea, tú vas a ver el dinero ahí y tiene solamente billetes de 50 y 100. No hay otro billete aparte de ellos. Dice, si la cantidad total de billetes es 374, bastantes billetes, pero esos solamente son 50 y 100, ¿ah? No hay otro tipo de billete. Dice, ¿cuántos billetes tiene Rafaela de cada denominación? O sea, de cuántos billetes de 50 y cuántos de 100. Eso es lo que te están preguntando. Bien, para resolver entonces el sistema, inmediatamente, ¿qué debo de hacer? Lo que deberías de hacer inmediatamente es definir las variables del problema. Definamos las variables. Y te dije que para definir las variables, busca lo que piden o la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos billetes tiene Rafaela? Número de billetes, entonces quieren.
de cada denominación, o sea, el número de billetes de cada uno de estos casos. Entonces quiere el número de billetes de 50 soles y el de 100 soles. Entonces planteamos acá, número de billetes de 50 soles le voy a llamar X. Número de billetes de 100 le llamo Y. Porque eso es lo que me piden. ¿Cuántos billetes dice? Entonces quiero saber el número de billetes de cada uno de ellos. Bien, siguiente, decimos ahora, la situación, ¿qué nos proporciona como datos? Hay que ver los datos que tiene la situación. Bien, para eso uno es la cantidad de dinero total, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene total? 27.400. Aparte de ello me dice lo siguiente, que el total de billetes es 374, o sea, todos los billetes que yo veo, ¿no? De dos denominaciones distintas, pero son en total 374 billetes. Esos son los datos que me dan. Bien, ahora sí planteemos las ecuaciones. La situación nos presenta que el total de dinero es 27.400. Entonces, todo el dinero que tienes es esa cantidad. Ahora, ¿eso cómo lo voy a utilizar en una ecuación? Ya, este dinero que tiene en total, se supone que una parte del dinero está en billetes de 50 y otra parte, lo demás del dinero, está en billetes de 100. Eso es lo único que tú vas a ver, ¿no? Un grupo que son billetes de 50 y un grupo de billetes de 100. Cuando sumes todo, me da el dinero total que es 27.400. Entonces voy a decir lo siguiente. Cantidad de dinero con billetes de 50. O sea, hay una cantidad de plata con billetes de 50, sí, puros 50. Le voy a sumar la cantidad de dinero que hay con billetes de 100. O sea, hay otro grupo de puro billetes de 100. Ahí hay otra cantidad de dinero en este caso. La suma de esas dos cantidades sería el dinero total. Entonces, eso va a ser la cantidad total de dinero. Ahora, usted dirá, ya, eso es cierto, ¿no? Hay un grupo de dinero con 50 soles de puros 50, otro grupo de dinero de puros 100 soles. La suma de ellos es el dinero total. Ahora vamos a poner los valores o las representaciones algebraicas que tiene. Cantidad de dinero con billetes de 50. Entonces tú vas a decir, a ver, puede ser que el dinero que corresponde al grupo donde están puros billetes de 50, puede ser que haya un billete. Si fuera un billete, entonces solamente ¿cuánto dinero hay? 50 por 1. Si fueran dos billetes de 50, ¿qué dinero hay ahí? 50 por 2. Y si fueran tres billetes, 50 por 3. Y si fueran X billetes, entonces el dinero que hay es 50 por X. Esa es la cantidad de dinero que tienes acá. Ahora, cantidad de dinero con 100 soles. Si hay un billete de 100, tienes 100 por 1. Si hubiera dos billetes de 100, tienes 100 por 2. Tres billetes de 100, 100 por 3. Y billetes de 100, 100 por Y. Esa es la cantidad de dinero que hay con billetes de 100. Ahora, el dinero total, también te lo dicen, es 27.400. Entonces, la suma de estas dos cantidades que tienes acá de dinero, la suma de ellos debe ser el dinero total. Entonces, la ecuación sería 50x más 100y igual a 27.400. Bien, ya tenemos entonces la primera ecuación encontrada. Ahora vamos a la búsqueda de una segunda ecuación. La segunda ecuación la podemos atacar por la cantidad de billetes, que ese era el otro dato, número total de billetes, y así lo voy a hacer. También conocemos la cantidad de billetes de 300, que es 374. Entonces significa que si yo sumo el número de billetes de 50 soles más el número de billetes de 100 soles, eso debe dar el total de billetes que es 374. Aquí lo planteo. Número de billetes de 50 más el número de billetes de 100, eso da el total de billetes que tenemos. Eso es lo que se plantea según el razonamiento lógico. Ahora, número de billetes de 50, X. El de 100 soles, hay Y billetes. Y la suma total debe ser 374. Entonces quedaría X más Y igual a 374. Ahí está mi segunda ecuación. Ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces ya puedo pasar al siguiente, que sería la resolución. Entonces planteamos la siguiente hoja y aquí expresamos las ecuaciones encontradas. Ahí están las dos. Las he reescrito a las ecuaciones. Le damos nombres, ecuación 1, ecuación 2. Ahora, para resolverla voy a usar el método de reducción o método de eliminación. Para ello habían pasos que se seguían, ¿no? Por ejemplo, el paso 1 dice, elegimos la incógnita X para eliminarla. La ecuación 1 lo anotamos y luego multiplicamos por menos 50 a ambos miembros de la ecuación 2. ¿Y por qué hace todo esto? Es que este método de simplificación, eliminación o reducción, cualquier nombre que desees darle,
consiste en que tú elimines una de las incógnitas, o sea, una de las letras debe eliminarse. Ahora, para poder eliminar una de las letras, lo que tienes que hacer primero es escoger qué letra elimino. Eso es lo primero que hay que escoger. Para poder elegir la letra a eliminar, tengo que ver, ¿no?, cuál está más sencilla de hacerlo. En este caso puede ser el X o el Y. Para eliminar el X, lo que tienes que hacer una vez elegida una letra es solamente lograr que en ambas ecuaciones esa letra que tú has elegido debe tener el mismo numerito delante o el mismo coeficiente, pero con un detalle. El signo debe ser contrario. O sea, si uno de ellos es positivo, el otro debería tener coeficiente negativo. Por eso, y si el otro era negativo, entonces tú trata de encontrar que sea positivo. Contrarios, signos contrarios, más menos. Eso es lo que trato de buscar. Entonces, si yo quisiera eliminar el X, lo que tendrías que lograr es que acá adelante diga lo mismo que el otro, 50, con signo negativo. Por eso, y si quiero eliminar el Y, para eliminar el Y tendrías que lograr que delante de él esté el número 100, con su signo también negativo, porque él tiene este signo más. Entonces yo buscaré el que tenga menos. Entonces cualquiera de ellos puedo elegirlo, cierto. Pero voy a elegir el que necesita un número pequeño. De los dos, el 50 está más sencillo que trabajar con 100. Entonces por eso hemos elegido la incógnita X para eliminarlo. Así que ¿a quién voy a eliminar? El elegido fue el X. El X debe de eliminarse. Bien, entonces para ello voy a ordenar bonito a las ecuaciones. La ecuación 1 no la voy a modificar porque no hace falta, ya tiene un numerazo ahí delante, así que la ecuación 1 no necesita modificar. La 2 sí, para que salga directo lo que deseo. Así que la 1 dice lo anotamos, o sea, cópialo. Aquí está la ecuación 1, lo copié, igualito, no le he hecho nada. Y luego multiplicamos, dice, por menos 50 ambos miembros de la ecuación 2. ¿Ve? Eso va a ser para la ecuación 2. O sea, la ecuación 2 la multiplico por menos 50. Ahora usted se preguntará, ¿y por qué menos 50? ¿De dónde sale el número? Ese número lo saco porque quiero que sea idéntico a la otra. Como la otra tiene 50, entonces aquí le hace falta un 50. Y el signo debe ser contrario, por eso como él veo que es más, entonces el que yo necesito debe ser menos. Por eso multiplico por menos 50. Ahora multipliquemos. Menos 50 por X daría menos 50X. Menos 50 por Y daría menos 50Y. Y menos 50 por 374 lo multiplicas, yo sé que ya lo estás haciendo, estás efectuando, y sale efectivamente, ese es el número que has sacado, ese es el que va aquí. Menos 18.700. Eso sale multiplicando 50 por 374. Negativo. Entonces ya tenemos los valores. ¿Ves? Eso es lo que tienes que hacer en este caso. Paso número 1. Paso 2. Sumamos las dos ecuaciones del sistema. Ahora voy a sumar las ecuaciones. Bien, sumemos. El objetivo de la suma es para eliminar la letra. Como ya lo preparé, eso es lo que decía en el procedimiento, ajusta los coeficientes, ya lo he acomodado. Ahora procedo a sumar y la letra que elegí tiene que irse. ¿Cuál ha sido la letra elegida? El X. Entonces el X debe eliminarse. Procedo a sumar y mira, ¿qué va a suceder acá? Viene para nuestra ayuda. Mira esa, se va. Profesor, ¿por qué? Es que acá dice más 50 menos 50, 0, pues se va a cancelar. Por eso el siguiente, 100 menos 50 sería 50 por Y, 50Y. El siguiente, igual 27.400. Ahora vas a efectuarlo con menos 18.700. Lo restas y te va a quedar 8.700. ¿Ves? Se eliminó la letra que yo quería cerrar. Ahora este 50 que multiplica pasa a dividir. Entonces Y sería 8.700 entre 50. Ahora aquí simplifico un cerito y divido él entre el número y me va a salir que Y es 174. Ya tenemos el valor de Y. ¿Ves qué sencillo? Conocemos el Y. Ahora, conocido el Y, ¿qué hacemos a continuación? Siguiente paso, dice, esto reemplaza en la otra ecuación. Entonces decimos, reemplazamos el Y que encontré en la ecuación. ¿Qué ecuación, profesor? ¿La primera o la segunda? Hay libertad. Cualquiera. Pero yo voy a elegir la segunda porque me parece más fácil utilizarla ahí. En cambio, la primera está un poco complicada. Entonces voy a utilizar la segunda. Por eso escogen la segunda. ¿Ve? Todo tiene su motivo. Ahora reemplazo eso aquí, entonces quedaría, acá pongo la ecuación 2 y lo colocamos acá. Sería X más
174 igual a 374. Este numerito pasaría a restar, ahí está, pasó a restar, y a restar me queda que el X es 200. Ya tenemos el X. Ahora usted irá en la redacción. Para redactar, ¿qué tengo que hacer? Recordar las variables. ¿Quiénes eran? Entonces, en mi cerebro acá están mis variables, ya me acordé. Entonces digo, el X es número de billetes de 50. O sea, este 200 es la cantidad de billetes, o sea, debe haber 200 billetes de 50. Y el Y que salió 174 es billetes de 100. Entonces, esta es la cantidad de billetes de 100. Bien, entonces, ¿qué hago? Redacto. Respuesta. Rafaela tiene 200 billetes de 50 soles. ¿Ves? Yo sé que esta es la cantidad de billetes de 50 soles. Y 174 billetes, pero de 100 soles. Eso es lo que se concluiría en este caso. Y ya está. Acabó. Profesor, ¿y esto resuelve el sistema en la calculadora? Por supuesto. ¿No me crees? Mira, vamos a ir nuevamente a nuestra calculadora. Bien, vamos a moverla por acá para ver los valores que salen. Bien, a ver. Empezamos aquí. Ahí lo voy a poner, a ver, para encontrar este X. A ver, ingresamos los números. Ya esto entonces hay que borrarlo. Borramos todo. Ya está, limpio la calculadora. Ahora sí empezamos. Primer coeficiente 50. Agarra 50. Ingresas. Igual. Siguiente, 100. 100 ingresas. 100. Igual. Luego viene el número 27.400. 27.400. Igual. Ahora la segunda ecuación es 1, 1, 374. Entonces pongo 1, coeficiente del X, el 1, coeficiente de Y 374 sería el último número. Ya está ingresado. Ahora sí, le pongo el igual y debe salir el X. Igual. X es 200. Mira, ¿ves? 200. Profesor, ¿y el Y? A ver, el Y lo ponemos acá para verlo. El Y debe ser 174. A ver, cruza los dedos, pongo igual. 174. Ahí está el valor. ¿Ves? Comprobado. Ahora, ¿usted le toca la calculadora o no? No, tienes que aprender a hacer manualmente para familiarizarte en las operaciones y las técnicas que haces. La calculadora generalmente la utilizarás cuando ya estés haciendo tus estudios universitarios, en el cual ya no te van a pedir aprende a sumar, a restar, sino que ya se supone eso ya lo sabes. Lo que vas a aprender ahora es a interpretar los valores encontrados, ¿no? Y ahí ya vas a encontrar valores no tan bonitos como estos que salen enteros. Ahí te van a dar coeficientes ya con números decimales, complicados, que resultan en forma manual, ¿no? Hacerlo a papel y lapicero resulta demasiado tedioso. Entonces ahí es donde la calculadora es muy recomendable, ¿no? Pero actualmente tú tienes que hacerlo en forma manual. Aquí te estoy dando ya un plus, un avance para que tú veas. Y si ya lo quieres utilizar, que sea solo para comprobar tus resultados encontrados. Bien, entonces ya tenemos cómo resolver esto. Pasamos ahora al siguiente método de solución. El siguiente método es el método gráfico. Bueno, esto de método gráfico para resolver el sistema es entre comillas. O sea, ¿por qué? En realidad, en forma gráfica no se puede determinar tan en sí la solución. Ahora usted dirá, profesor, pero si usted lo hace ahorita va a haber un ejemplo que usted seguro va a resolver y sale. Cierto, cuando terminemos te hago el comentario. Vamos a aplicar el método gráfico. Dice, se sugiere emplearlo específicamente para sistemas que representen dos ecuaciones con dos incógnitas. Así es, aquí dice, se sugiere emplearlo. ¿Por qué? Porque esto se puede dibujar. Para hacer gráfico hay que hacer dibujos. Y cuando son de dos incógnitas es posible dibujar en el plano cartesiano. Si hay de tres incógnitas ya no se va a dibujar en el plano. Si alguien quiere hacer un dibujo eso sale en tres dimensiones y es más complicado. Y si hay más incógnitas peor, ya no vas a poder ni dibujarlo porque no hay dimensiones para realizarlo. Entonces esto se plantea generalmente para dos incógnitas nada más. El procedimiento consiste en graficar las rectas representativas de las funciones de primer grado en un sistema de ejes cartesianos. O sea, quiere que dibujes esas ecuaciones y ahí vas a ver la solución. Y después te voy a decir que no es tan eficaz este criterio. Procedimiento a realizar. Primer paso dice despeje la variable y. Este paso en realidad no es obligatorio, ¿no? Sin hacer esto se puede trabajar, pero en fin vamos a leer lo que dice. En ambas ecuaciones despejar la variable y, expresando la ecuación de manera funcional. Segundo, tabulamos los puntos de las dos ecuaciones. Lo vas a tabular, en este caso, puntos de las dos ecuaciones. Escogemos 3 puntos arbitrarios para una de las variables y calculamos la otra. Dice 3 puntos arbitrarios, o sea, puntos al azar. No hay nada específico. Tú escoges puntos de la variable, los que tú quieras.
¿Ve? Y ahí viene el detalle que te voy a mencionar. Si es arbitrario, ¿cómo llego a encontrar la solución? No puedo entenderlo. ¿Qué tan precisión y, digamos, suerte voy a tener que al escoger arbitrariamente, justo me sale la solución? O sea, qué suerte que escojo al azar y justo escogí la solución. Vamos a continuar. Número 3. Graficamos, dice, después de graficar los puntos de cada una de las tabulaciones en un sistema de ejes cartesianos, unimos dichos puntos trazando las rectas. Ubicamos el punto de intersección de las rectas trazadas y las coordenadas de este punto son los valores de cada variable. A ver, veamos esto en el gráfico y ahí te voy a enseñar los pro y los contra que tiene este método. Situación 3. Gustavo nace cuando su padre tenía 25 años. Calcula las edades de ambos sabiendo que dentro de 15 años la edad de su padre será el doble de la suya. Bien, comenzamos como siempre. Primer paso, definimos las variables del problema. Esa es la estrategia siempre que hay que plantear. Definimos las variables. Profesor, ¿y dónde están las variables? Yo te dije, está en la pregunta. Profesor, no hay pregunta. Cierto. Pero también te dije, está en la parte donde te están diciendo calcule, halle, algo así debe decir por ahí, ¿no? Te hacen un pedido. No te preguntaron, pero te piden algo. Entonces tú vas a decir, Gustavo nace, calcula, aquí me piden algo. ¿Qué me piden calcular? Dice, calcule las edades de ambos. Ah, quiere las edades. Entonces queremos saber cuántos años tienen ellos. ¿Y quiénes son ellos? Hablan de Gustavo y su papá. Entonces ahí está la definición de variables. Son dos personajes y quieren sus edades. Entonces acá habrá dos incógnitas. Una de ellas será la edad actual de Gustavo, le voy a llamar X, y la edad actual del papá, que es Y. Ahí están las dos incógnitas ya definidas y he puesto qué significa cada letra. Bien, siguiente paso. Vamos a construir de una vez las ecuaciones, ¿de acuerdo? Porque los datos están escritos, sino que en los casos anteriores he sido bastante detallista, sacando la información así separadamente y luego construir la ecuación. Acá ya no, ya voy a ser un poco más directo. Voy en este caso a construir directa la ecuación y los datos están ahí escritos. Dice, la situación nos presenta que cuando nace Gustavo, su padre tenía 25 años. Eso es lo que dice acá. Gustavo nace cuando su papá tenía 25. ¿Eso qué significa? Si cuando nace el papá tiene 25, significa entonces que el papá es 25 años mayor que su hijo. Entonces, si tiene 25 años mayor que su hijo, esa edad, esos 25 años que le lleva a su hijo, siempre va a permanecer en el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que la diferencia de edades debe ser ese valor, 25 años. La diferencia de edades te dice cuántos años mayor que el hijo es. Entonces, esa diferencia siempre va a ser constante en todo momento. Si tú, por ejemplo, analizas, ¿no? Tú comparas tu edad con el de tu papá, ¿no? Tú vas a decir, a ver, esa resta. Si tú haces la resta de las edades que tienen, vas a encontrar un valor. Ese valor nunca cambia. Esa diferencia de edades es constante en todo momento. Pasan los años, tú los restas, tus edades, y vas a ver que sale el mismo valor. Pasan más años, resta las edades y sale lo mismo. Siempre es lo mismo. Ahora usted, ¿por qué? Por eso no puede variar. No, porque si esa diferencia variara, significaría que el hijo en algún momento, ¿no?, de los años que van pasando va a alcanzar a la edad del padre. Y eso es imposible. Ni es imposible que el hijo alcance la edad del padre, ¿no? Nunca lo va a alcanzar. O sea, ¿va a llegar un momento donde los dos van a tener la misma edad? Jamás. Eso es un absurdo. Por eso la diferencia de edades en todo momento es la misma. Entonces aquí, si al nacer el papá ya tenía 25, le lleva por 25 años. La diferencia de edades en todo momento es 25. Entonces diré acá, la diferencia de edades, edad del papá, Y, edad del hijo, X. Entonces la resta de esas dos edades es 25. ¿Ve? Y menos X, 25. El papá, la edad del papá menos la edad del hijo. 25 años, siempre. Actualmente, en cualquier momento, así será. Ya, estos son con las edades actuales, lo he puesto yo. Ya está la primera ecuación. Siguiente. Dice ahora, también conocemos que dentro de 15 años, ¿qué es lo que plantea acá? Dentro de 15 años, la edad del padre será el doble de la suya. Aquí lo he puesto. Dentro de 15 años, la edad del padre será el doble que la edad de Gustavo. Pero eso ya ha pasado 15 años. Eso dice que sucede. Entonces tú irás a ver, pasado 15 años, ¿qué edades tienen ellos? Vamos a calcularlo. La edad de Gustavo ahorita, actualmente, es X. Si pasan 15 años, entonces su edad ahora sería X más 15, porque ha pasado 15 años.
Es como si tu edad, tú tienes ahorita una edad y yo te digo 15 años después, ¿cuánto vas a tener? Tú simplemente le sumas 15 para saber cuánto tendría en esa época. ¿Ve? Entonces 15 años después tendrá X más 15. El actual más 15 años. Ahora, para el papá también. Si el papá ahorita tiene Y, 15 años después tendrá Y más 15. ¿Ves? Así es fabricado. Ahora vamos a plantear el texto del problema. Dice, la edad del padre, acá lo pongo, edad del padre, dentro de 15 años, o sea, todo eso es dentro de 15 años. La edad del padre dentro de 15 años será, o sea, es igual, será, sino que será es porque es a futuro. Pero él es actual, pero significa lo mismo, una igualdad. El doble, o sea, dos veces, ahí está, dos veces. ¿Dos veces quién? Aquí dice la edad de Gustavo, o sea, dos veces el doble de la edad de Gustavo, dentro de 15 años, obviamente. Todo esto es dentro de 15. Entonces, la edad del padre es o será el doble de la edad de Gustavo, dentro de 15 años. Bien, eso es lo que me dice textualmente. Ahora voy a traducirlo en forma algebraica. Edad del padre dentro de 15, Y más 15. Dos veces edad del hijo dentro de 15 años, X más 15. ¿Ve? Ahí está, edad del padre, dos veces edad del hijo. Todo es dentro de 15 años. Ya tengo la ecuación, ahora multiplico, pues, Y más 15, 2 por X, 2X. 2 por 15, 30. Bien, el 15 lo paso a restar para que se vea mejor. Y Y sería 2X, este 15 resta al 30, queda 15. Ya tenemos entonces la segunda ecuación encontrada, ¿ven? Es cuestión de interpretar textos. Y acá, por si acaso, ¿no? Usted dirá, pues es muy extenso. Es que estoy dando detalles de cómo estoy construyendo todo. Entonces, mis ecuaciones serían estas. Acá lo anotamos. No hemos anotado las ecuaciones, pero en fin, ya tienes tus dos ecuaciones. Paso número 1, para el método, en este caso, gráfico. Para el método gráfico, a ver, primer paso. El primer paso decía, despejamos Y en cada ecuación y elaboramos una tabla de valores. Empezamos con la primera ecuación que era Y igual a X más 25. Ya, la primera ecuación acá ya lo he despejado, pero ese despeje no es necesario, ¿eh? Se puede trabajar tal como está. Ahora usted dirá, entonces, si no es necesario, bueno, acá lo he despejado porque lo ha solicitado en la actividad, pero cuando yo trabaje no necesito despejar. Ahora, el motivo de que yo te recomiende no despejarlo es porque pueden ser algunas ecuaciones cuyo despeje de la letra Y en un momento resulta complicado, tedioso. Su fórmula no es muy adecuada para hacer el despeje, se ve complicado y difícil. Entonces, hacer un despeje literal, ¿no? Se ve complicado, pero despeje numéricos es diferente. O sea, si yo doy valores a la letra, ya todo se vuelve en números. Y para transponer números es mucho más sencillo, porque puedo sumar, restar, dividir, simplificarlos. En cambio, con letras a veces todo queda indicado. Por eso a veces el despeje se hace reemplazando valores, no antes. Pero aquí, en fin, como era sencillo, he hecho lo que me dijeron. Despejé el Y. Ahora, despejado el Y, comienzo a tabular. Ese es el paso 2. O sea, construyo un cuadrito en el cual voy a poner valores de una de las letras. Generalmente al X es el que se le asigna. Y voy a encontrar valores de Y que le corresponden. Eso es lo que voy a hacer. Entonces vamos a dar valores. Según el procedimiento decía 3 valores arbitrarios. O sea, se refiere valores al azar. Cualquiera que tú desees. Sin exagerar, obviamente, ¿no? Pero en esta actividad, ¿no? Milagrosamente han escogido esto. El X0, que yo sí lo escogería, ahí sí vamos a coincidir. X igual a 0, yo también lo voy a escoger. Y ese valor de X lo reemplazo acá, en la ecuación que estoy analizando. Aquí ponle 0. Si acá le pone 0, sería 0 más 25. Eso va a salir 25. ¿Ve? Entonces, cuando X es 0 y lo reemplace, el Y sale 25. Ahora, luego de eso, como los valores son arbitrarios, ¿no? Yo escojo cualquiera. Y en la actividad, no sé cómo, han escogido el siguiente, el número 10. ¿Por qué 10? ¿No? Yo me sorprendí realmente. Pero escogieron 10. Y ese 10 lo reemplazaron acá. 10 más 25 da 35. Y le pusieron acá 35. Luego de ahí, no sé qué sucedió. Como era tan arbitrario esto, han escogido el 5. Y también lo reemplazan. 5 más 25 sería 30. Aquí colocaron 30. Ahora, estos han sido, según ellos, valores arbitrarios. Pero me parecen bastante extraños su arbitrariedad que han puesto. Y entonces tiene los valores, según ellos, arbitrarios que han colocado.
Y ahora esto dice, ubica los puntos, graficando los puntos tabulados. O sea, este XY son puntos en el plano y lo voy a graficar. Trazo mi recta y usted dirá, profesor, pero ¿dónde lo grafico? Ya, imagínate que ahí está tu hoja de tu cuaderno, cuadriculado. Ya voy a comenzar a trazar los ejes, ¿no? Trazo el eje X, trazo el eje Y, aquí le pongo su nombre, X, acá sería Y. Ahora, como es cuadriculado, esa es una ventaja, no voy a colocar a cada línea un valor. Ya ese valor sí yo lo escojo, o sea, no vayas a poner 1, 2, 3, 4, no te conviene porque necesito hasta 35, no va a alcanzar la hoja. Así que voy a decir, a ver, cada cuadrado que sea 5, o sea, cada 2 cuadrados 10, así voy a poner. Este, por ejemplo, voy a decir, hasta ahí mide 10, así lo considero. Ese se llama escala. El siguiente, 2 cuadrados más arriba, sería 10 más, o sea, 20. 2 cuadrados más sería 30. 2 cuadrados más sería ahora 40. O sea, cada 2 cuadrados va a ir de 10 en 10. Ahora, en la horizontal también cada cuadradito yo escojo su valor, ¿no? O cada 2 cuadrados. Yo decido esas cosas. En este caso yo decidí, como el X va 0, 10, 5, el máximo es 10, entonces dije 2 cuadrados que sea 5. Aquí le pongo 5. 2 cuadrados siguientes serían 5 más, o sea, 10. Y hasta ahí llego porque no hay más valores. Y si quieres 2 cuadrados más 15. Bien, entonces la escala yo lo he escogido de esta manera, ¿no? Esa es elección de cada uno. La cosa es que los valores que utilizo estén dentro de lo que voy a dibujar. Ahora ubico los puntos. El primero es 0,25, o sea, X vale 0 y Y es 25. Y sería 10, 20, 25 está aquí en la mitad, aquí. Ahí está, ¿ves? Lo pongo un puntito que representa el 0,25. Ahora ubicamos el número o el par 1035. 10, dices tú, X es 10, aquí está. Ahora 35, hay que subir acá hasta la altura de 35. Entonces de acá me desplazo a ver acá, aquí. No, estoy a la altura de 30. No, esa no, 35, 40, no, me pasé. 35 sería aquí, en la mitad. Aquí sería, ¿ves? 10 con 35. Aquí sería el puntito, ¿ves? Ahí está. El X es 10 y el Y sería 35 porque está aquí en la mitad. Ya ubiqué el segundo punto. Ahora el tercero es 5,30. 5, subo hasta la altura de 30. A ver, 30, 30, 30. Aquí está a la altura de 30, ¿ve? Aquí sería entonces el puntito. Ya están los 3 puntitos. Según la actividad dice, solamente grafica los puntos. Y ahí lo dejan por el momento. Yo te recomiendo que no hagas así. Ubica los puntos, pero no los dejes. Ahora usted dirá, ¿por qué, profesor? Es que cuando dejas los puntos, después vas a tener que hacer otros puntos más de otra línea. Y ahí viene el problema, que cuando veas todos los puntos acá vas a ya mirar 6 puntos en total. Por experiencia te digo, uno confunde los puntos y puedes unir puntos que no son y sacas rectas que no corresponden. Así que es mejor que estos puntos que están acá de una vez termina la gráfica de esta función, de esta recta. Entonces, si ya tienes los puntos, pones tu reglita encima y de una vez traza con un color adecuado, en este caso celeste lo he elegido yo, la recta. Ya está. Por eso puede ser más abajo. Sí, puedes continuar. Esto es ilimitado, no termina. Ya yo he hecho un pedacito de la recta. Ya ahí culmina la primera ecuación. La idea es que llegues hasta esta línea. No lo dejes inconcluso porque después puede, no te digo también que te vas a equivocar, pero puede haber errores. Bien, luego de eso, ahora de la misma manera trabajo con la otra ecuación. Acá le pongo su nombre de la ecuación para saber, ¿no? Y igual X más 25. Esa es la que he dibujado. Bien, ahora vamos a la otra. Paso 1 nuevamente, en la segunda ecuación, o sea, esta. Esta es la segunda ecuación, esa sí ya la tenía así, despejada estaba. En esta ecuación igualito, tabulamos. Valores, 0, eso sí no hay problema, el X siempre dale 0, eso sí van a coincidir todos. Pongo 0 acá, se anula, queda 15. Ahora le das otro valor, decía arbitrario, pero qué casualidad, escoge nuevamente el 10. Pones 10 acá, 10 por 2, 20, más 15 sería 35. Ahora escojo otro número que es el 5, 5 por 2, 10, 10 más 15 sería 25, ese sería el valor. Bien, ya tenemos entonces los valores ya en la tabulación. Ahora ubico los puntos. 0, 15, X0, 15 sería 10, 15, aquí. Le pongo otro colorcito. Le ponemos el puntito. Ahí está. Ahora el siguiente, 1035. Profe, 1035 no era esta. Sí, es cierto, encima. Le pongo el punto, lo pinto. Ahí está, el nuevo punto.
El otro es 5,25. 5,25. A ver, 5 acá es 15, 20, 25. Ahí está. Ahora, ¿qué hago? Pongo mi reglita, ¿ve? Y eso es lo que quería, si no te ibas a confundir tanto punto, ¿ok? Ahora pongo mi reglita y los puntos morados son los que unes. Ya pones ahí tu reglita y ya está. Esa es la ecuación de esta. 2x más 15. Le pongo y igual 2x más 15. Bien, ya están los gráficos de las dos ecuaciones hechas. ¿Ves? Así se debe de graficar. Con sus puntos, según ellos, arbitrarios. Ahora, ¿qué voy a decir? Identificamos el punto que es la intercepción de las dos rectas. Entonces me fijo, el punto de intercepción va a decir el punto B. Este sería, acá se cruzan las dos. Y sus coordenadas son las respuestas del sistema. ¡Qué casualidad! El punto de intersección es este, mira. Ese es el que le he llamado B. Mira, se hace grandote, ¿ve? Esa es la intersección, ¿no? Y él dice que es la solución, cierto. La intersección de las dos rectas en el plano representa la solución del sistema. Así es. Ese representa la solución del sistema. El detalle, ¿dónde está? Que al determinar o saber dónde se encuentra la solución, que en este caso, ¿no? Ese puntito es 10,35, acá lo voy a poner, es 10,35 las coordenadas de la intercepción. Eso significa entonces que el primero, que es 10, corresponde al X. Acá está, mira, ¿ve? El 10 está en X. Y el Y sería 35. Ya tienes el X y el Y y con eso puedes redactar tu respuesta. Recordando qué significaba el X y el Y acá está por si acaso. El X era la edad actual de Gustavo y el Y era del padre. Entonces puedo decir, Gustavo tiene 10 años, porque ese es el X, y su padre 35. Ya se supone que es años. Esa sería la respuesta del ejercicio y borramos esto que ya han recordado. Ahora usted dirá, ¿y dónde está el problema? Está fácil hacer esto. Cierto. Primer detalle. Como dice que yo tabule valores arbitrarios, yo elijo, ¿no? Los valores convenientes es generalmente primero comenzar con x igual a 0, o sea, dale al x 0. Eso sí es una recomendación que se plantea. Entonces el x igual a 0. Pero ahora la pregunta que yo me haría, ¿por qué escogieron 10? ¿No? Y no escogieron 15, 12 o algún número así. ¿Ves? Este no tiene nada de arbitrario. Y qué casualidad todavía que el número 10 ha coincidido con el punto donde los dos justo se cruzaban. ¿Eso es un punto arbitrario? No. Esto es como si fuera un valor ya específico, ¿no? Que el que ha resuelto ya sabía y lo ha puesto de una vez para que coincida con él. Entonces ahí viene el problema de la solución gráfica. Cuando tú grafiques, ¿cómo sabes tú con seguridad que el número que estás eligiendo arbitrariamente va a ser justo uno de los valores que van a decir al último, esa es la solución de tu problema? ¿Qué tal si yo escogí acá 15 y al último encontré en el gráfico esto, pero no lo tenía en mi tabla donde yo he tabulado? ¿Ve? Entonces este valor que acá supuestamente arbitrario ha sido prácticamente de suerte, con el cual han encontrado justo, qué coincidencia, el punto de intercepción. Así que primer detalle de este método gráfico. ¿Cómo saber qué número tabulo que coincida justo con la intercepción de las rectas, que es la solución del problema? Ese valor no lo vas a saber mientras no lo hayas resuelto previamente. Así que ahí viene un problema del método gráfico. Que yo no sé la solución, por lo tanto no sé qué voy a tabular todavía. Es arbitrario y si tengo suerte, el que tabulo justo es la solución. Y si tengo mala suerte, no la encontré. Tendría que haber otra manera de saber qué punto tabulo para encontrar. Primer detalle. Segundo, el método no es útil cuando la solución, por ejemplo, no sean números como este caso enteros. Si hay un sistema en el cual los números que van a salir de un momento son con decimales, la solución puede salir decimal, ahí, por ejemplo, este método gráfico no es útil. Porque primero, adivinar ese número decimal que va a ser la solución es complicado, no lo vas a acertar en la tabla de tabulación. Y segundo, cuando tengas el gráfico, el puntito no va a ser preciso en una esquinita donde vas a saber qué valores le corresponden. El puntito va a ser un poquito más allá donde tiene ya valores decimales. Y eso, inspeccionando el plano, no se puede decir exactamente qué valor es. Podrías decir un aproximado, es 10 y algo así, pero no podrías afirmar exactamente qué valor tiene con sus decimales incluidos. Entonces ahí el método gráfico no es eficaz, al menos manualmente. El método gráfico te puede servir y muy útil
cuando tú utilices, por ejemplo, un programa en el cual tú hagas el gráfico y el programa en sí se encarga de decirte qué coordenadas tiene el punto. Sea entero, decimales o cualquier tipo de valor, te va a decir cuánto sale. Pero ese prácticamente el que lo resuelve es el programa, no yo. Si yo lo hago manualmente, el método gráfico no siempre va a funcionar. Primero, en que el número a veces no lo voy a acertar. Y segundo, si el número no es entero, es mucho más complicado, nunca lo voy a encontrar gráficamente. Los métodos en sí infalibles son los dos anteriores. El método gráfico no, es una ayuda. Generalmente, si lo haces en forma manual, el método gráfico, ¿para qué te sirve? Para encontrar, por ejemplo, el tipo de solución que tendrás en un sistema. ¿De acuerdo? Eso sí, te puede decir qué tipo de solución es, positivo, negativo, mayor que algún número, aunque no sepas su valor exacto, al menos tienes acotaciones y características de la solución. Pero encontrar el valor exacto depende. A veces lo podrás hacer si son números enteros y aciertas el valor, pero si son con números decimales, la solución no lo vas a encontrar gráficamente de manera sencilla. Por eso este método no es infalible. En algunos casos no lo podrás lograr. Aquí sí, ¿no? Inclusive como te digo, de suerte, tabulé el 10 y justo funcionó. ¡Qué suerte! Entonces ya has visto el método gráfico. Ahora esto, como te dije, lo puedes comprobar y ahí sí tiene eficacia utilizando un programa. Por ejemplo, puedes usar el GeoGebra, ahí es bastante útil. Bien, vamos a mostrar ahora este gráfico mediante el GeoGebra para que veas que ahí sí lo saca de manera inmediata, el gráfico lo hace rápido y ahí sí es muy eficaz por cualquier tipo de valor que vaya a encontrarse en la solución. Bien, pasamos entonces al GeoGebra. Aquí está, GeoGebra, que rápido apareció. Bien, aquí vamos a recordar, ya hemos utilizado GeoGebra anteriormente. En esta parte del panel, donde dice entrada, vas a escribir la función. Una de las funciones era y igual, aquí le ponemos y igual a x más 25. Esa era una de las ecuaciones. Mira cómo sale el gráfico rápidamente. Ya tenemos entonces la gráfica. Bien, vamos a darle un color. Entonces aquí le ponemos, presionamos acá para darle el color. Y acá seleccionamos un colorcito, por ejemplo celeste podría ser. Ahí está, celestito. Ya le hemos dado color celeste. Ahora vamos a plantear la otra ecuación. Aquí le ponemos la otra ecuación. Esa creo que la habíamos hecho celeste. Ahí está. Ahora la otra ecuación era y era igual, aquí está, igual a 2x más 15. Ahí está. Ponemos entonces Enter. Y ya tenemos la gráfica de la otra ecuación. Entonces ponemos acá otro colorcito, le seleccionamos y le podemos colocar, a ver qué color le podemos poner a esta. Podría ser un color acá, guinda. Ahí está. Ya tenemos entonces las dos gráficas hechas. ¿Ves? Ahí están las dos gráficas. Entonces tienes cada una de ellas. Este es F y esta es la gráfica de G. Ya tenemos entonces. Y acá están sus nombres, ¿no? Aquí lo voy a trasladar un poquito para que lo vean. Ahí está el nombrecito de una de ellas. Y de la otra, bueno, está fuera de la pantalla. También puede usted ubicarla. Bien, ahora el cruce de las dos, este puntito sería la intersección y él va a dar la solución del problema. Esto lo puedes agrandar si gustas para verlo más preciso. ¿Ve? Ahí lo puedes agrandar para que vea más preciso. ¿Ve? Mira dónde está 35. Y para abajo puedes observar que el X le correspondería este número 10. ¿Ves? Ahí está, es preciso. Ahora, profesor, pero tengo que verlo así. No, no, te he demostrado para que veas que justo coinciden. Ahora, si deseas eso, vas aquí, puntito, punto, y ahí le presionas justo en la intersección para que te dé las coordenadas. Aquí, en un momento tú no sabes cuánto es, no, tú dices, no veo bien el número, pones acá y te va a indicar. Mira, ahí está, ¿ves? Puntito A, ese sería. Y acá te sale, ¿ves? Interseca las dos funciones, ¿ves? El cruce de las dos, es el 1035. Así que si el numerito no lo veías, acá lo voy a hacer más pequeño, no lo veías, no hay problema, cuando tú pongas el punto, ya puse otro punto que no quería, lo voy a borrar. Cuando pongas el puntito, ahí es donde vamos a observar justamente qué coordenadas tendría. Entonces ya tienes el punto interceptado, ¿ves? 1035. Ese sería entonces el punto de intercepción de esas dos rectas. ¿Ve? Ahí es eficaz, ¿no? Por más que tengas así el gráfico, tú puedes observar qué coordenadas tiene mediante el programa. ¿Ve? El programa hace prácticamente todo. ¿De acuerdo? Ahí es muy eficaz hacer el método gráfico. Pero manualmente, como te decía, no es muy recomendable.
Y ahí fíjate que el gráfico es muy parecido al que hemos hecho, ¿no? Parecidísimo, igualito al que hemos hecho. Esa sería entonces la forma de determinar. Bien, con eso entonces ya podemos regresar a nuestro cuaderno de trabajo. Bien, entonces con esto hemos finalizado el video y la continuación de la situación número 1 lo vamos a plantear en el próximo video. Así que los espero. Rápidamente me despido de ustedes. Visita el canal Matemáticas Citofer, suscríbete, marca la campanita de notificación y no te olvides ponerle un like en apoyo al canal y seguir creciendo el canal con mayor contenido sobre matemática. Bien, hasta el próximo video. Gracias.